Del 21 de enero al 22 de diciembre de este año, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha destruido cerca de 4.562 armas de fuego. De esta manera, un total de 528 armas, 216 cortas y 312 largas, fueron trituradas por una aplanadora, anteriormente desmanteladas por elementos de la Sedena durante una ceremonia de destrucción de estos artefactos en la zona militar número 1. Por su parte, la jefa de gobierno destacó la importancia del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, ya que la seguridad debe ser fruto de la paz y de la justicia, y celebra el hecho de la destrucción de 10 armas en promedio al día gracias a este esfuerzo del gobierno de la ciudad en conjunto con la sociedad civil. Y nuestra convicción es que no es generando más violencia como se resuelven los problemas de inseguridad, sino por el contrario, atendiendo de fondo las causas que han llevado a los problemas de inseguridad en nuestro país y en particular en nuestra ciudad. Este hecho es de suma importancia para devolver las garantías de seguridad que el Estado debe brindar a los ciudadanos, dijo el general de brigada Martín Salvador Morfín Ruiz. Se tiene previsto que el programa continúe durante el resto de la administración actual y se buscará que este tenga continuidad durante las siguientes. Con imágenes de Javier Cordero, Víctor Diego, 21 Noticias.